Era una noche de noviembre en Teherán. El año era 1998. Un hombre de 70 años yacía en el suelo de su propia casa, el cuerpo cubierto de heridas de cuchillo. Junto a él, su esposa, menos escritora, abogada, 54 años, también estaba muerta. A ella la habían atado antes de matarla. Las marcas en muñecas eran la señal de que supo lo que venía, que esperó, que no pudo hacer nada. Dariush Forouhar había sido ministro del gobierno después de la revolución. Llevaba años criticando al régimen de manera abierta, con nombre y apellido, sin esconderse. Su esposa, Parvaneh Eskandari Forouhar, escribía y litigaba y levantaba la voz en los espacios donde las mujeres iraníes habían aprendido a callarse. Los dos eran conocidos. Los dos tenían cara, historia, obra documentada. Y esa noche de noviembre, alguien entró a su casa y los mató de todas maneras. 2 semanas después, aparecieron otros 2 cuerpos en las afueras de la ciudad. Mohammad Mokhtari, escritor, presidente de la Asociación de Escritores del Irán, menos fue encontrado estrangulado. Días después, Mohammad Jafar Pouyandeh, traductor, autor de la versión persa de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, menos apareció del mismo modo, en el mismo tipo de lugar, con las mismas marcas en el cuello. 4 muertos en semanas, 4 críticos del régimen, 4 personas que habían desaparecido días antes de que alguien los encontrara. Si esto te parece importante, estás exactamente en el lugar correcto. Suscríbete a Sello Rojo ahora. Menos cubrimos este tipo de casos cada semana, con la profundidad y el detalle que los medios convencionales no tienen tiempo de darte. Pero esos 4 no eran el principio. Eran la punta visible de algo que llevaba una década funcionando en silencio. Investigaciones posteriores documentaron más de 80 escritores, poetas, traductores y activistas políticos que habían muerto o desaparecido en circunstancias similares desde finales de los años 80. Todos tenían algo en común. Alguien dentro del Estado iraní había decidido que eran inconvenientes. Hay 3 preguntas que este caso planta desde el primer momento y que no se pueden dejar pasar. ¿Con qué instrumento legal se justificaban esas muertes menos y quién construyó ese instrumento? ¿Por qué un Estado que tiene constitución, tribunales y códigos penales necesita también asesinos que trabajan de noche y dejan los cuerpos en las afueras de la ciudad? ¿Y cuántas personas, desde un escritor en un auditorio de Nueva York hasta 4 políticos en un restaurante de Berlín, menos vivieron o murieron bajo órdenes que salieron del mismo despacho en Teherán? Lo que vas a escuchar en los próximos minutos no es la historia de protestas aplastadas ni de batallas en las calles. Es algo más frío y más calculado. Es la historia de cómo un sistema judicial fue convertido en una máquina de eliminar enemigos, cómo las leyes fueron escritas para que cualquier crítica fuera un crimen y cómo, cuando las leyes no eran suficientes, existía otra opción esperando en las sombras. Para entender eso, hay que ir al origen. Hay que entender qué tipo de arquitectura legal heredó Ali Jamenei en 1989 y qué hizo con cada uno de engranajes durante los 37 años siguientes. Para entender cómo funciona un sistema judicial diseñado para eliminar a opositores, hay que entender primero lo que ese sistema era antes de que Jamenei lo tocara menos y lo que él eligió hacer con cada pieza. La República Islámica que Jamenei heredó en 1989 no era un Estado normal que había sido corrompido. Era un Estado construido desde cero, en 1979, alrededor de un principio sin precedentes en la historia política moderna, que la ley de los hombres debía ser idéntica a la voluntad de Dios, y que la voluntad de Dios la interpretaba un único clérigo con autoridad suprema sobre todo lo demás. El Parlamento existía dentro de ese marco. El presidente también, los jueces también, todos subordinados a una sola figura. La Constitución iraní lo dejaba por escrito sin ambigüedad. El líder supremo nombraba directamente al jefe del Poder Judicial, no lo supervisaba desde la distancia ni lo influenciaba de manera informal, lo designaba con la misma autoridad con la que comandaba a los generales. Los tribunales especiales que procesaban los casos políticos y de seguridad nacional operaban bajo su órbita directa. No había separación de poderes, había concentración de poderes.
Khomeini había construido esa arquitectura. Pero Khomeini tenía algo que Khomeini también tuvo, la autoridad carismática del fundador. Gobernó 10 años con la legitimidad de quien lideró una revolución y murió antes de que el sistema mostrara todas fracturas. Khomeini tomó ese mismo aparato en 1989 desde una posición diferente, menos cuestionado desde el primer día por teólogos más respetados que él, sin el rango mínimo que la Constitución original exigía para el cargo. Lo que tenía no era carisma ni autoridad religiosa orgánica. Lo que tenía era el aparato, y lo que hizo con ese aparato en los años siguientes fue refinarlo hasta un punto que Khomeini nunca había necesitado alcanzar. En el bloque 7 de este episodio hay una conexión directa entre una orden religiosa firmada en 1989 y un ataque físico que ocurrió en suelo norteamericano en 2022. No cierres esto antes de llegar ahí. El primer refinamiento fue la expansión silenciosa de los crímenes capitales. El Código Penal iraní ya incluía pena de muerte para la apostasía. El adulterio, la sodomía y la blasfemia, menos heredados de la interpretación de la Sharia que Khomeini había instalado. Bajo Jamenei, esa lista no desapareció ni se contrajo, pero lo que cambió fue la elasticidad de dos categorías específicas que se convertirían en las herramientas más utilizadas para procesar a disidentes políticos, el Moharebé y el Fasad fil Ars, hacer la guerra a Dios, sembrar corrupción en la tierra, frases que suenan a texto sagrado, pero que funcionaban como artículos de un código penal menos con pena de muerte al final, y cuya definición, deliberadamente imprecisa, les daba una capacidad de uso que ningún otro artículo podía igualar. El detalle de cómo esos crímenes fueron aplicados contra personas concretas, con nombre y rostro, corresponde al siguiente tramo de este relato. Antes de llegar ahí, hay algo sobre la cobertura mediática de esa época que cambia la perspectiva de todo lo que estaba ocurriendo. En 1998, cuando los cuerpos de los Forowar y de los dos escritores aparecieron en Teherán, la prensa reformista iraní todavía tenía cierto margen para trabajar. Publicaciones como Jameh y Nesat sacaron las historias. El periodista Akbar Ganji comenzó a documentar los vínculos entre los asesinatos y el Ministerio de Inteligencia. Artículos circulaban en los kioscos de Teherán con la urgencia que solo aparece cuando la gente siente que la información disponible puede desaparecer en cualquier momento. Y tenían razón. El gobierno respondió con una maniobra que con el tiempo se volvería reconocible como patrón. Anunció que había encontrado al culpable. Un elemento aislado, dijeron. Un funcionario que había actuado por cuenta propia, sin autorización de superiores. El nombre fue Said Emami, viceministro de Inteligencia. Emami fue detenido. Semanas después, murió en prisión antes de declarar. El gobierno informó que se había suicidado ingiriendo un depilatorio. No hubo manera de refutar esa versión formalmente, porque el único hombre que podría haberla desmentido ya no podía hacerlo. Los periódicos que habían investigado el caso fueron cerrados en los meses siguientes. Akbar Ganji fue arrestado en el año 2000 y pasó 6 años en la cárcel de Evin. El expediente oficial quedó cerrado con un culpable muerto y sin testigos, pero el mecanismo que había producido esas muertes no desapareció, solo se volvió más cuidadoso, y en muchos casos, innecesariamente más visible, porque el régimen había encontrado algo mejor que los asesinos en la sombra. Había encontrado la manera de matar con el sello de un tribunal. Imagine que un gobierno decide que la palabra crimen puede significar cualquier cosa que le resulte incómoda, que no necesita especificar un acto concreto, que no necesita demostrar que hubo víctimas, violencia, daño tangible, que basta con demostrar que alguien, en algún momento, dijo o hizo algo que el régimen interpreta como una amenaza a sí mismo, y que ese régimen es, por su propia constitución, la representación de Dios en la tierra. En ese escenario, criticar al gobierno es hacer la guerra a Dios. Eso no es una metáfora. En el sistema penal de la República Islámica del Irán,
es literalmente la definición jurídica del crimen más usado contra opositores, artistas, periodistas y manifestantes durante décadas. El moharebé, en árabe, enemistad con Dios o guerra contra Dios, aparece en el Código Penal Islámico iraní como un crimen punible con muerte, exilio, amputación o crucifixión, dependiendo de la interpretación del juez. La definición legal que el régimen aplicó en la práctica no exigía que el acusado hubiera tomado armas ni organizado una insurgencia. Bastaba con que hubiera actuado de forma que, según la autoridad judicial, representara una amenaza para la seguridad del Estado Islámico. Y dado que el Estado Islámico es, en su propia lógica constitucional, la institución elegida por Dios, cualquier amenaza al Estado es por extensión una amenaza a Dios. El círculo se cierra perfectamente, y dentro de ese círculo caben escritores, raperos, manifestantes y traductores de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El segundo instrumento era el fasad fil ars, corrupción en la tierra, otro crimen de muerte, otro crimen sin definición precisa. La corrupción en la tierra podía ser el tráfico de drogas, pero también podía ser publicar un libro, componer una canción, participar en una protesta o simplemente tener una presencia pública que el régimen considerara subversiva. No requería violencia, no requería conspiración documentada, requería que alguien con toga y autoridad judicial decidiera que el acusado había corrompido el orden islámico de alguna manera suficientemente amplia. ¿Cómo se llama un sistema donde protestar es literalmente hacerle la guerra a Dios? Escríbenos en los comentarios de Sello Rojo. Queremos saber tu opinión. La forma más clara de ver estos instrumentos en funcionamiento no es en los casos masivos de represión de protestas. Esos pertenecen a otro episodio. Es en los casos individuales, quirúrgicos, donde el régimen decidió eliminar a una persona específica y necesitaba que esa eliminación tuviera una firma judicial. Tumaj Salehi era un rapero iraní, tenía seguidores, componía letras que describían la represión que vivía su generación. Cuando en septiembre de 2022, Mahsa Amini murió bajo custodia policial y millones de iraníes salieron a las calles, Salehi publicó una canción, sin armas, sin organización de ningún tipo, sin llamado explícito a la violencia. Fue detenido en octubre de 2022. Según abogados, fue torturado durante el proceso de interrogación, menos el gobierno lo negó, y esa divergencia no fue posible de resolver de manera independiente. En abril de 2024, fue condenado a muerte por fasad fil ars, corrupción en la tierra, específicamente por haber compuesto y publicado música de apoyo a las protestas. La presión de organizaciones internacionales y la cobertura de la Organización de las Naciones Unidas llevaron a que la sentencia fuera conmutada meses después, pero el precedente estaba establecido con toda claridad. En el Irán de Jamenei, escribir una canción de protesta es, legalmente, un crimen de muerte. El caso de Mohammad Ali Taheri ofrece otra dimensión del mismo instrumento. Taheri era un maestro espiritual que había fundado un movimiento filosófico místico llamado Erfan-e-Halge. No era político, no organizaba protestas, enseñaba meditación y filosofía a seguidores. Fue detenido en 2011. En los años siguientes fue condenado a muerte 2 veces por corrupción en la tierra, por haber difundido ideas que los tribunales consideraron incompatibles con el Islam oficial. Pasó años en el corredor de la muerte de la prisión de Evin. Cada vez que la sentencia era conmutada bajo presión externa, el aparato judicial reiniciaba el proceso. Su caso no era una anomalía en el sistema, menos era el sistema funcionando exactamente como fue diseñado. Mohsen Shekari y Majid Reza Rahnavard no tuvieron la misma presión internacional detrás. Shekari tenía 23 años, Rahnavard tenía 23 también. Ambos fueron detenidos durante las protestas de Mahsa Amini. Ambos fueron procesados por moharebé. Los juicios duraron horas. En diciembre de 2022, en cuestión de semanas desde su detención, menos Amibos fueron ejecutados. Rahnavard fue colgado en público en un cruce de calles a primera hora de la mañana.
El mensaje era calculado. La velocidad del proceso y la visibilidad de la ejecución eran parte del instrumento. No era solo matar a 2 personas, era demostrar ante cualquier otro manifestante que el sistema podía ir desde la detención hasta la horca en menos tiempo del que tarda una investigación en abrirse. Eso es el Moharebe en funcionamiento. Eso es el Fasad fil Ars aplicado, no como abstracción jurídica, sino como método de gobierno. Y sin embargo, cuando esos instrumentos resultaban demasiado visibles, demasiado sujetos al escrutinio internacional, demasiado documentables, el sistema tenía otra capa debajo, una capa donde las leyes no eran artículos de un código penal, eran cláusulas escritas en el cuerpo de las víctimas desde el momento en que nacieron. Hay una cifra en los archivos del sistema judicial iraní que no requiere ningún contexto adicional para que su peso sea total. Bajo la ley penal vigente en Irán, una niña de 9 años tiene plena responsabilidad penal, un niño de 15 también. Eso significa que pueden ser procesados, condenados y ejecutados con los mismos instrumentos que un adulto, no como excepción extraordinaria, como norma prevista en el Código. El Irán ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, la firmó, se comprometió formalmente a no ejecutar a personas por crímenes cometidos cuando eran menores de 18 años y al mismo tiempo mantuvo en su propio Código Penal la edad de responsabilidad criminal fijada por la Sharia, 9 años para las niñas, 15 para los niños. 2. Documentos firmados por el mismo Estado, 2 obligaciones incompatibles entre sí. El sistema eligió cuál obedecer. En 2021, Amnistía Internacional documentó que más de 80 personas aguardaban su ejecución en cárceles iraníes por crímenes cometidos cuando eran menores de edad, 80 personas que habían cruzado, siendo niños o adolescentes, el umbral de lo que ese sistema consideraba punible con muerte. Algunos llevaban años en el corredor de la muerte, habían crecido dentro de los muros del PON, la prisión de Evin y otras cárceles y seguían esperando. ¿Sabías que en Irán una niña de 9 años puede ser condenada a muerte exactamente igual que un adulto? Si esto te parece importante y crees que más personas deberían conocerlo, suscríbete ahora a Sello Rojo. Publicamos expedientes como este cada semana. La lapidación por adulterio es otro punto en el que el sistema revela su arquitectura con una claridad que no necesita interpretación. El Código Penal Islámico iraní establecía la lapidación como pena para el adulterio, una pena que exige que la víctima sea enterrada hasta la cintura y apedreada por una multitud hasta la muerte, con especificaciones técnicas que determinan el tamaño de las piedras para que la muerte no sea ni instantánea ni innecesariamente prolongada. Según el Comité Internacional contra la Lapidación, al menos 150 personas fueron ejecutadas de esta manera entre 1980 y 2010 en Irán. Esa cifra proviene de esa organización y debe ser citada con su fuente, dado que organismos con metodología independiente como la Organización de las Naciones Unidas y Amnistía Internacional no publicaron un número acumulado preciso para ese periodo. Lo que sí es preciso, y está documentado en el propio texto legislativo, es lo que ocurrió en 2012. El nuevo Código Penal de ese año no abolió la lapidación. Lo que hizo fue más calculado. Le dio al juez la discrecionalidad para elegir otro método de ejecución cuando la ley no especificaba la lapidación de manera explícita. Pero añadió una cláusula que convierte esa discrecionalidad en algo completamente diferente de una reforma. Cuando el juez elige un método alternativo, está obligado a consultar al guía supremo, no a una comisión jurídica, no a un colegio de teólogos, al guía supremo en persona. Eso significa que Jamenei, menos como líder supremo, tenía la última palabra sobre cómo se mata a una persona por adulterio cuando el juez tiene dudas sobre el método, no en teoría, no como facultad decorativa, como mecanismo activo. Previsto en el texto de la ley, el caso de la homosexualidad masculina es igualmente directo en la letra del código. La sodomía entre hombres adultos y con consentimiento es punible con muerte en Irán, sin atenuantes, sin categorías de reincidencia,
sin análisis de circunstancias. En enero de 2023, Mehrdad Karimpur y Farid Mohammadi fueron ejecutados en la prisión de Gesel Hesar después de 6 años en el corredor de la muerte. Habían sido condenados por relaciones sexuales no consentidas entre hombres, la fórmula que el sistema utiliza con frecuencia para codificar ejecuciones por homosexualidad bajo otro nombre, dado el escrutinio internacional que genera la ejecución explícita por orientación sexual. Las organizaciones LGBTQ+, que siguieron el caso, documentaron las circunstancias. El gobierno iraní no modificó ni su posición ni su legislación. La apostasía menos el abandono del isla M-N o aparece de manera explícita como crimen codificado en el Código Penal escrito, aparece en la jurisprudencia islámica aplicada por los jueces. En la práctica, el resultado es el mismo: personas procesadas por apostasía, condenadas bajo interpretación judicial y, en los casos más graves, ejecutadas. El mecanismo no requiere que la ley lo diga con todas las letras, requiere que el juez, formado en el sistema que el régimen controla y designado por el aparato que Jamenei capturó pacientemente desde los años 90, decida que la conducta del acusado equivale a la apostasía, lo que conecta todas estas categorías legales. Es un principio de diseño que solo se vuelve visible cuando se las analiza en conjunto. La imprecisión es intencional. Cuanto más elástica es la definición de un crimen, más personas caben dentro de ella. Cuanto más amplio es el rango de comportamientos punibles con muerte, más control ejerce el sistema sobre la vida cotidiana de toda la población, no solo de los opositores activos. Una ley que castiga el adulterio con lapidación no disciplina solo a los que cometen adulterio, disciplina a toda persona que sabe que el Estado puede definir adulterio de manera suficientemente amplia para alcanzarla, y eso, la disciplina por el miedo, la reducción del espacio de lo posible a través de la amenaza permanente de muerte, era el verdadero propósito de ese arsenal legal, no solo eliminar a quienes ya representaban un problema, prevenir que cualquiera decidiera convertirse en uno. Pero cuando ese arsenal no era suficiente, cuando había nombres que el sistema no podía procesar judicialmente sin generar demasiado ruido, existía la otra capa, la que no dejaba actas, ni sentencias, ni expedientes firmados, la que dejaba cuerpos. Hay un detalle en los archivos de los asesinatos en cadena iraníes que no aparece en los titulares pero que define la naturaleza de lo que ocurrió. En 1995, agentes del Ministerio de Inteligencia organizaron un accidente de autobús en las montañas. El plan era que el vehículo se precipitara por un barranco. A bordo viajaban 21 escritores iraníes que participaban en un evento cultural conjunto. El conductor recibió la orden, y el conductor se negó. 21 personas vivas gracias a la decisión de un hombre sin nombre en los registros históricos. Ese episodio, documentado por investigaciones posteriores y recogido en la Wikipedia en español con referencias académicas, no es una anécdota marginal, es la confirmación de que lo que ocurrió entre finales de los años 80 y 1998 no fue una serie de incidentes aislados producidos por funcionarios que actuaban por iniciativa propia. Era una operación planificada, con objetivos identificados, métodos preestablecidos y una cadena de mando que llegaba lo suficientemente arriba como para que alguien pudiera ordenar que un autobús lleno de escritores desapareciera en un barranco de montaña. Más de 80 intelectuales, escritores, poetas, traductores y activistas políticos fueron asesinados o desaparecieron en Irán entre 1988 y 1998. Ese número proviene de investigaciones documentadas, aunque el recuento exacto varía entre fuentes y debe tratarse como aproximado. Lo que no varía es el patrón. Los métodos incluían accidentes de tráfico fabricados, estrangulamiento, inyecciones de cloruro de potasio para simular ataques cardíacos, y en los casos más directos, simplemente la violencia física aplicada en el interior de un domicilio privado. Más de 80 intelectuales asesinados en silencio.
¿Por qué crees que un régimen con tribunales y... ¿Existe también asesinos en la sombra? Cuéntanos en los comentarios de Sello Rojo. El sistema que coordinaba esas operaciones era el Ministerio de Inteligencia iraní, conocido por siglas en persa como BEBAK y en inglés como OMOES. No era una organización marginal ni un grupo paramilitar informal. Era una institución del Estado con presupuesto, jerarquía, sede y personal. Respondía al gobierno, y el gobierno respondía al líder supremo. La figura que las investigaciones identificaron como coordinador operativo de los asesinatos en cadena fue Saed Mami, viceministro de Inteligencia. Su nombre apareció en los expedientes que la prensa reformista iraní comenzó a publicar en 1998, después de que los 4 asesinatos en rápida sucesión, menos los Forowar y los 2 escritores, hicieran imposible seguir ignorando el patrón. Emami fue detenido en 1999, murió en prisión semanas después. El gobierno declaró que se había suicidado ingiriendo un depilatorio de uso doméstico. No hubo autopsia independiente, no hubo testigos verificables del momento de su muerte. El único hombre en posición de revelar exactamente quién había autorizado cada operación murió antes de declarar. Dariush Forowar tenía 70 años cuando lo mataron. Había sido ministro de Trabajo en el primer gobierno de la Revolución Islámica en 1979, el mismo gobierno que más tarde persiguió y aisló a todos los que no eran fieles al molde que el régimen clerical fue imponiendo. Llevaba años liderando el Partido de la Nación iraní desde la marginalidad política. Escribía, hablaba, recibía visitas en su casa. Era conocido, era visible, y esa visibilidad no lo protegió. Parvaneh Eskandari Forowar, su esposa, era escritora y abogada. La ataron antes de matarla. Las marcas en muñecas quedaron en el registro forense como evidencia de los minutos que precedieron a su muerte. Mohammad Mokhtari llevaba años presidiendo la Asociación de Escritores del Irán, menos una de las pocas instituciones culturales que mantenía cierta independencia del discurso oficial. Escribía poesía, publicaba ensayos, había firmado declaraciones colectivas pidiendo libertad de expresión. Desapareció en diciembre de 1998 y apareció estrangulado días después en las afueras de Teherán. Mohammad Jafar Pouyandeh era traductor. Había llevado al persa, entre otras obras, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ese texto que establecía que nadie podía ser detenido arbitrariamente, que todo acusado tiene derecho a un proceso justo, que la tortura está prohibida. Había traducido con su propio trabajo intelectual el documento que describía exactamente lo que su gobierno le estaba haciendo a él y a colegas. Apareció estrangulado el mismo mes que Mokhtari, en el mismo tipo de lugar, con el mismo tipo de marcas. El periodista Akbar Ganji publicó un dossier extenso en el que vinculaba los asesinatos al Palacio Fantasma, una referencia deliberadamente velada, pero que los lectores iraníes de la época entendían sin dificultad. Artículos circularon en los kioscos de Teherán con una urgencia que se percibía en el papel. En el año 2000, Ganji fue arrestado. Pasó 6 años en la prisión de Evin. Su nombre se añadió a la larga lista de personas que habían intentado documentar lo que ocurría y habían pagado por ello con años de su vida. La investigación oficial concluyó con Emami como culpable solitario, un elemento renegado, una desviación individual, la narrativa del lobo solitario, aplicada a una operación que, según toda la evidencia disponible, requería listas de objetivos, equipos operativos, acceso a información de inteligencia sobre los movimientos y domicilios de las víctimas, y una autorización que bajara desde algún nivel suficientemente alto del Estado como para que esas operaciones se ejecutaran durante una década sin interrupciones. Exactamente quién en el nivel más alto autorizó cada operación dentro de las fronteras iraníes no fue probado en ningún tribunal. La evidencia circunstancial y el periodismo de Ganji apuntan hacia arriba. El veredicto de Emami como culpable solitario fue la versión oficial que el régimen pudo sostener porque el único hombre que podría haberla contradicho murió en el momento preciso en que su testimonio era más necesario.
Lo que sí fue probado en un tribunal, menos con documentación, testimonios y un veredicto escrito que hoy forma parte del registro judicial europeo, menos no ocurrió en Teherán, ocurrió en Berlín, y el expediente que ese tribunal dejó abierto cambió, aunque solo por un momento, la relación entre Irán y el mundo occidental. Estoy escribiendo el bloque 6. El 17 de septiembre de 1992, 4 hombres estaban cenando en el restaurante Mykonos de Berlín. Era un local griego en el barrio de Wilmersdorf, sin nada de particular en su fachada ni en su menú. Los 4 hombres eran líderes del Partido Democrático del Kurdistán iraní, una organización opositora en el exilio que llevaba años documentando la represión contra la minoría kurda dentro de Irán. Sadegh Sharafkandi era el secretario general del partido. Los otros 3 eran miembros de la delegación que lo acompañaba. Esa noche, 2 hombres entraron al restaurante y los mataron a todos. Los asesinos fueron identificados y detenidos. El proceso judicial alemán comenzó en 1993 y se extendió hasta abril de 1997, menos 4 años de audiencias, testimonios, análisis de documentos y declaraciones de testigos con acceso a información sobre las operaciones del gobierno iraní. El Tribunal de Berlín condenó a los ejecutores materiales y llegó a una conclusión que ningún gobierno europeo podía ignorar. El asesinato no había sido organizado por una célula independiente, ni por un grupo político informal, ni por ningún elemento renegado. Había sido ordenado por el Comité para Asuntos Especiales del Gobierno de la República Islámica del Irán. Ese comité, según el veredicto, estaba integrado por el líder supremo Ali Khamenei, el presidente Akbar Hashemi, Rafsanjani, el ministro de Inteligencia y el ministro de Relaciones Exteriores. Un tribunal en Berlín condenó a los asesinos y señaló directamente al comité dirigido por Khamenei. Si lo encontraron culpable en Alemania, ¿por qué nunca pasó nada? Déjanos tu opinión en los comentarios. La respuesta de Europa fue real pero limitada. Alemania retiró a su embajador de Teherán. La Unión Europea suspendió temporalmente el mecanismo que se llamaba diálogo crítico con Irán, menos un proceso diplomático que buscaba influir en el comportamiento del régimen a través del compromiso. Francia, Grecia, los Países Bajos y otros países siguieron a Alemania en el retiro temporal de embajadores. Fue el mayo de deterioro de las relaciones entre la Unión Europea e Irán hasta ese momento, y duró meses. Para finales de 1997, los embajadores habían regresado. El diálogo crítico fue reiniciado. Las sanciones comerciales que algunos habían propuesto nunca materializaron. El veredicto alemán quedó como un documento histórico, cuidadosamente archivado, sin ninguna consecuencia ejecutoria para los hombres que el tribunal había identificado como responsables. Qasem Darabi, el agente iraní en Berlín, que fue condenado a prisión perpetua en Alemania, era el eslabón más alto que el sistema judicial europeo podía alcanzar. El eslabón por encima de él estaba en Teherán y nunca fue alcanzado por ninguna orden judicial internacional. Si llegaste hasta aquí, no cierres esto ahora. Lo que viene sobre la fatua y el ataque a Rushdie en 2022 conecta una orden firmada en 1989 con una herida en un escenario de Nueva York a menos, y es uno de los tramos más impactantes de este episodio. Suscríbete a Sello Rojo para no perderte lo que sigue. El caso Mykonos dejó expuesta, con documentación judicial europea de primera instancia, una arquitectura que el régimen había diseñado con la expectativa de que nunca sería visible con esa claridad. El gobierno iraní enviaba equipos operativos a suelo europeo para matar a opositores en el exilio, no como operación excepcional ni como respuesta de emergencia a una amenaza inmediata menos, sino como política. Los líderes kurdos del Mykonos no representaban un peligro militar para el régimen iraní, representaban una voz de oposición documentada, organizada, que continuaba operando desde Europa y que el régimen no podía silenciar con ninguna ley interna. El instrumento para silenciarlos fue un equipo de asesinos en un restaurante griego en Berlín. El veredicto alemán de 1997 fue la
Primera vez que un tribunal occidental, menos con toda la formalidad de un proceso penal ordinario, con abogados defensores y acusadores, con estándares probatorios, con un juez que firmó cada página del fallo, estableció de manera documentada y pública que el Estado iraní, bajo Jamenei, había ordenado asesinatos políticos en suelo europeo, no como alegación de una organización opositora ni como informe de inteligencia clasificado, como sentencia judicial con nombre, fecha y firma. Esa sentencia existe, está archivada, y Jamenei nunca pisó ningún tribunal en relación a ella. Pero el Mykonos no era el único método que el régimen había desarrollado para eliminar enemigos que estaban fuera de su alcance legal ordinario. Había otro instrumento más antiguo, más público, más extraño en su forma, menos que el propio Jamenei había decidido mantener activo y reforzar en múltiples ocasiones a lo largo de su mandato, un instrumento que no necesitaba equipos operativos, ni restaurantes, ni países europeos, que viajaba en las palabras de una declaración religiosa y llegaba a donde llegaran las palabras, una fatwa. El 14 de febrero de 1989, el ayatolá Ruhollah Khomeini emitió una fatwa. El destinatario era Salman Rushdie, escritor británico de origen indio, autor de una novela publicada el año anterior que había generado controversia en el mundo islámico por la manera en que trataba figuras sagradas del Islam. El texto de la fatwa era breve y sin ambigüedades. Rushdie y todos los involucrados en la publicación del libro eran culpables de blasfemia. Su sangre era lícita para cualquier musulmán que pudiera derramarla. Era, en términos jurídicos islámicos, una sentencia de muerte emitida por la autoridad religiosa más alta del Irán revolucionario, sin proceso, sin defensa, sin apelación posible. Khomeini murió 4 meses después. La fatwa no murió con él. En enero de 2005, Ali Jamenei, quien llevaba ya 15 años como líder supremo, fue preguntado sobre la validez de esa fatwa. Su respuesta fue directa. Rushdie seguía siendo un apóstata. El Islam autorizaba su muerte. La sentencia de Khomeini continuaba vigente. En 2017 volvió a reafirmarla. La Fundación 15 Khordad, una institución religiosa iraní con conexiones directas al régimen, administraba una recompensa económica por la muerte de Rushdie. Con los años, esa cifra fue incrementada por distintos donantes iraníes hasta superar los $3.300.000. No era una promesa informal, era un fondo organizado, publicado, mantenido durante décadas, al que cualquier persona dispuesta a matar a Rushdie podía acceder si completaba el encargo. 33 años después de que Khomeini firmara la fatwa, el 12 de agosto de 2022, Salman Rushdie estaba en un escenario en el Chautauqua Institution del estado de Nueva York. Iba a dar una conferencia. Un hombre se acercó corriendo y lo apuñaló múltiples veces. Rushdie sobrevivió, pero perdió la visión de un ojo y quedó con daños permanentes en una mano. El atacante, según las investigaciones posteriores, había expresado admiración por el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, una orden religiosa firmada en 1989, atravesó 3 décadas, cruzó océanos, cambió de continente y alcanzó a un escritor en un auditorio de Nueva York en 2022, sin tribunal, sin proceso, sin ninguna instancia que pudiera detenerse a evaluar si Rushdie había cometido o no algún crimen bajo algún sistema legal reconocible, solo una declaración firmada por un clérigo que se consideraba el representante de Dios en la tierra menos y reafirmada 2 veces por el hombre que lo sucedió. El gobierno iraní negó cualquier vínculo con el ataque, no modificó su posición sobre la fatwa. La fundación que administraba la recompensa no fue disuelta, el dinero no fue retirado. Lo que el caso Rushdie ilustra con una precisión que ningún análisis abstracto puede igualar es la naturaleza del instrumento. Una fatwa emitida por el líder supremo no es una opinión religiosa ni una declaración política que pueda ser ignorada o desestimada como retórica. En el sistema jurídico de la República Islámica del Irán, una fatwa tiene fuerza normativa, es una orden, y cuando esa orden viaja hacia el exterior de las fronteras iraníes,
el régimen no la ejecuta directamente, menos activa una infraestructura difusa de potenciales ejecutores que operan bajo la motivación religiosa y la promesa económica, sin que ninguna cadena de mando formal pueda ser rastreada hasta Teherán. Es el método perfecto para matar a alguien en otro país sin dejar una firma que ningún tribunal pueda procesar. Varios juristas internacionales han argumentado que la reafirmación pública de una orden de muerte por parte de un jefe de Estado en ejercicio constituye incitación al asesinato bajo el derecho internacional. Ese argumento nunca fue llevado a una instancia judicial con consecuencias reales. Jamenei reafirmó la fatwa contra Rushdie en 2005 y en 2017 sin que ningún organismo internacional iniciara ningún proceso en su contra por esas declaraciones. El patrón que emerge del Mykonos, de los asesinatos en cadena, de la fatwa, menos es el de un sistema que había aprendido a operar en múltiples registros simultáneamente. Para los opositores dentro del país, el arsenal jurídico, el tribunal sumario, el moarebé. Para los opositores en el exilio que no podían ser alcanzados por ningún tribunal iraní, los equipos operativos del MOIS en suelo extranjero, y para los casos donde, incluso eso era demasiado directo, la fatwa, que delegaba la ejecución en una red difusa de creyentes y mercenarios motivados por la religión y el dinero, sin dejar ninguna línea de mando formalmente trazable. 3 métodos, un mismo propósito, y en todos los casos, la misma impunidad final. Lo que vendría después, ya dentro del propio Irán, con nombres y fechas y sentencias firmadas por jueces con toga menos, me mostraría que la represión no necesitaba la oscuridad para funcionar. Podía hacerlo a plena luz, con todo el aparato del Estado visible, con actas y expedientes y fechas de ejecución anunciadas. Y eso, en cierta manera, era más revelador que las sombras. Estoy escribiendo el bloque 8. En diciembre de 2022, las ejecuciones de Mohsen Shekari y Majid Reza Rahnavard, los 2 manifestantes procesados por Moharebé en juicios que duraron horas, ocurrieron con una característica que el régimen no intentó ocultar. La ejecución de Rahnavard fue pública. Lo colgaron al amanecer en un cruce de calles de Mashhad, la ciudad natal de Jamenei, frente a cualquiera que pasara por allí a esa hora. No hubo esfuerzo por ocultarlo ni por hacerlo en el interior de un recinto cerrado lejos de cámaras y testigos. La visibilidad era parte de la sentencia, pero los casos que mejor documentan la maquinaria judicial como instrumento deliberado de eliminación no siempre son los más rápidos. A veces son los más lentos, los que el sistema arrastra durante años, los que permiten ver con claridad cada engranaje funcionando en secuencia. Comparte este episodio con alguien que todavía crea que esto no puede estar pasando en pleno siglo XXI. El caso Tumaj Salehi es exactamente ese tipo de documentación. Tumaj Salehi era conocido en Irán mucho antes de 2022. Letras hablaban de la vida real en las ciudades iraníes, la corrupción, el desempleo, la represión cotidiana, a menos en una crudeza que no se podía encajar dentro de ninguna categoría que el régimen pudiera aprobar. Cuando las protestas por la muerte de Mahsa Amini comenzaron en septiembre de 2022, Salehi publicó contenido en apoyo a los manifestantes, no organizó ningún grupo, no financió ninguna operación, publicó, habló, cantó. Fue detenido en octubre de 2022, según abogados, y esa afirmación es controvertida porque el gobierno lo negó y no fue verificable de manera independiente. Las confesiones fueron obtenidas bajo tortura. En noviembre de 2022, el gobierno publicó un video en el que Salehi retractaba declaraciones de apoyo a las protestas. Los abogados argumentaron que el video era producto de coerción. El gobierno lo presentó como declaración voluntaria. No hay manera de resolver esa contradicción con la información disponible. Lo que sí es verificable es que Salehi, después de que el video fue publicado, desmintió su contenido en cuanto tuvo acceso a abogados. En abril de 2024 fue condenado a muerte por Fasad fil Ars, menos corrupción en la tierra, menos específicamente por su actividad artística durante las protestas.
La Organización de las Naciones Unidas y múltiples organizaciones de derechos humanos documentaron el caso y ejercieron presión. La sentencia fue finalmente conmutada. Tumaj Salehi está vivo, pero el expediente judicial queda como prueba escrita de que en el Irán de ese sistema, componer y publicar una canción de protesto es, en los términos formales de un código penal, un crimen castigado con la muerte. El caso de Mohammad Ali Taheri añade otra dimensión. Taheri era fundador de un movimiento filosófico místico, no un político ni un activista de protestas. Fue condenado a muerte por corrupción en la tierra, 2 veces en años distintos, por la difusión de ideas filosóficas que el tribunal consideró incompatibles con el Islam oficial. Cada vez que la presión internacional conseguía una conmutación, el aparato judicial iniciaba un nuevo proceso. Era como si el objetivo no fuera necesariamente ejecutarlo, menos, aunque esa posibilidad siempre permanecía abierta, menos, sino mantenerlo en ese espacio indefinido entre la vida y la muerte, donde ninguna decisión personal es completamente propia, donde cada mañana puede ser la última. Jamenei usó una carta personal para bloquear la reforma de la ley de prensa. ¿Cómo se llama eso? ¿Política? ¿Censura? ¿O miedo? Cuéntanos en los comentarios de Sello Rojo. El corredor de la muerte iraní también tenía menores. En 2021, Amnistía Internacional documentó más de 80 personas esperando ejecución por crímenes cometidos cuando eran menores de edad. Algunos habían llegado al sistema penitenciario siendo adolescentes y habían pasado años, en algunos casos más de una década, menos en celdas de la prisión de Evin y otros centros de detención mientras expedientes avanzaban, se suspendían, se reabrían, familias navegaban un sistema judicial que no tenía ningún mecanismo formal de revisión de sentencias por causa de edad en el momento del crimen, porque la edad en cuestión N-9 años para las niñas, 15 para los niños, era legal bajo el código vigente. El sistema no estaba fallando al procesar a esas personas, estaba funcionando exactamente como había sido diseñado, y detrás de cada uno de esos expedientes, el rapero condenado por canciones, el filósofo condenado 2 veces por ideas, los menores en el corredor de la muerte, los manifestantes colgados al amanecer en cruces de calles, estaba el mismo aparato judicial que Jamenei había capturado pieza por pieza desde los años 90. Los jueces que firmaban esas sentencias habían sido designados, directa o indirectamente, por el aparato que respondía al líder supremo. Los tribunales especiales que procesaban los casos de seguridad nacional no respondían al Ministerio de Justicia ordinario, respondían a otra cadena de mando, nunca con su firma directamente visible en ningún expediente individual, siempre a través de la arquitectura que había construido con paciencia durante décadas. Eso era parte del diseño. El líder supremo nunca aparecía en los documentos como el hombre que ordenaba matar a un rapero o a un filósofo o a un manifestante de 23 años, aparecía como el guardián del sistema que producía esas decisiones. La diferencia entre esas dos cosas, ordenar una ejecución y construir el sistema que la produce, es exactamente la diferencia que permitió que Jamenei operara durante 37 años sin que ningún tribunal internacional pudiera alcanzarlo. Había, sin embargo, un caso donde esa separación entre el líder y su aparato se había vuelto imposible de sostener, donde el mecanismo había dejado demasiada evidencia, donde incluso las brechas legales y la distancia institucional no habían sido suficientes para borrar la línea de mando. Ese caso era la prensa, y el instrumento había sido una carta. En la primavera del año 2000, el Parlamento iraní tenía sobre su mesa un proyecto de ley que, en el contexto de la República Islámica, era extraordinario por su modestia. No proponía abolir la censura, no garantizaba la libertad de prensa en términos absolutos, simplemente intentaba reformar algunos de los artículos más restrictivos de la ley de prensa vigente, menos aquellos que permitían al Poder Judicial cerrar publicaciones de manera sumaria, sin proceso previo, sin posibilidad de defensa. Era una propuesta del ala reformista del Parlamento, respaldada por la misma corriente política que había llevado a Mohammad Khatami a la presidencia con mayoría aplastante en 1997.
El proyecto nunca llegó a votarse. Jamenei envió una carta al Parlamento, una carta personal, firmada por el líder supremo, dirigida al cuerpo legislativo electo de la República Islámica. El texto fue leído en sesión plenaria. En ella, Jamenei declaraba que la reforma de la ley de prensa era un proyecto del enemigo, una iniciativa diseñada desde el exterior para debilitar al Estado Islámico desde adentro. Ordenaba que la propuesta fuera retirada del orden del día. El Parlamento la retiró. Jamenei usó una carta personal para bloquear la reforma de la ley de prensa. No necesitó ninguna ley para hacerlo. No necesitó ningún tribunal ni ninguna instancia formal de revisión constitucional. Bastó con que su nombre apareciera al pie de un documento para que el poder legislativo electo de una nación de 70 millones de personas archivara una propuesta que había llegado hasta su propia mesa. Eso no es un abuso del sistema, es el sistema funcionando exactamente como fue construido. Lo que siguió en las semanas posteriores mostró que la carta era apenas el anuncio de lo que venía. En un solo día de abril del año 2000, el Poder Judicial iraní ordenó el cierre de más de 20 publicaciones reformistas, periódicos, revistas culturales, semanarios políticos, todos clausurados en cuestión de horas con órdenes que el aparato judicial emitió sin proceso previo ni posibilidad de recurso inmediato. El periodista Akbar Ganji, el mismo que había documentado los asesinatos en Cadena Menos, fue arrestado ese año durante una conferencia de prensa en Berlín a su regreso a Irán. Pasó 6 años en la cárcel de Evin, parte del tiempo en huelga de hambre. Condiciones de detención documentadas por Amnistía Internacional. La mecánica de esa operación, menos la carta, los cierres en cascada, los arrestos, revela algo sobre cómo Jamenei entendía la prensa que va más allá de la censura ordinaria. No era solo el miedo a que crímenes fueran documentados, aunque eso era parte de ello. Era algo más estructural. La prensa reformista iraní de finales de los años 90 era el único espacio donde el relato oficial del régimen podía ser contradicho públicamente dentro del propio país, en idioma persa, por periodistas que vivían en las mismas ciudades que lectores. No era la BBC ni la Voz de América transmitiendo desde el exterior. Era Jame y Neshat en los kioscos de Teherán, comprados por personas que tomaban el metro para ir al trabajo. Ese tipo de prensa, menos local, en la lengua del régimen, accesible sin antena parabólica ni conexión a Internet, era más peligrosa que cualquier publicación extranjera, y la carta de Jamenei al Parlamento fue la señal de que el periodo de tolerancia relativa que el gobierno de Jatami había permitido había terminado. Los periodistas que quedaron en Irán aprendieron la lección con la rapidez que impone la supervivencia. Los que continuaron trabajando desarrollaron sistemas de autocensura, cuya eficacia el régimen evaluaba no por lo que publicaban, sino por lo que dejaban de publicar. Reporters Without Borders documentó que el Irán se convirtió en uno de los líderes mundiales en encarcelamiento de periodistas durante los años posteriores al cierre masivo de 2000. Los números exactos variaban año a año, pero el patrón era constante. Irán aparecía sistemáticamente entre los 10 países con mayor número de periodistas detenidos en los informes anuales de organizaciones de prensa libre. La carta de Jamenei al Parlamento no está clasificada ni fue un acto clandestino. Fue leída en sesión plenaria. Existe en el registro legislativo iraní. Es uno de los pocos casos en que la intervención directa del líder supremo en la aniquilación de un derecho civil quedó documentada de forma completamente visible, sin intermediarios institucionales, sin la distancia habitual que el sistema ponía entre Jamenei y consecuencias. Normalmente, el mecanismo era más elaborado. Normalmente, había un tribunal, un código penal, un artículo citado, una sentencia, firmada por un juez con nombre propio. Pero la carta al Parlamento rompió esa distancia, y lo hizo sin consecuencias, porque en un sistema donde el líder supremo designa al jefe del Poder Judicial y donde la Constitución le otorga autoridad sobre todos los poderes del Estado, no hay ninguna instancia que pueda revisar una carta firmada por él y declararla contraria a derecho.
esa impunidad estructural la que hacía imposible que ningún mecanismo interno del Estado iraní lo alcanzara, menos solo. Podía ser rota desde afuera, y la comunidad internacional, como el caso Mykonos, había demostrado 5 años antes, no estaba dispuesta a pagar el precio político de intentarlo seriamente. Lo que le quedaba al régimen, una vez que la prensa había sido neutralizada como espacio de resistencia, era completar el cierre del espacio público en todos registros. Los cuerpos de las mujeres eran el siguiente frente, y ahí la herramienta elegida no fue una carta informal ni un equipo de asesinos en la oscuridad. Fue una ley que empezó siendo un reglamento administrativo y terminó siendo un instrumento de persecución con penas de hasta 10 años de prisión y latigazos. Estoy escribiendo el bloque 10 desde los primeros días de la Revolución Islámica de 1979. El uso del hijab fue declarado obligatorio para todas las mujeres en espacios públicos en Irán. No fue el resultado de un debate legislativo prolongado ni de un proceso de consulta popular. Fue una imposición inmediata, parte de la reconfiguración total del espacio público que el régimen clerical ejecutó en los meses posteriores a la revolución. Las mujeres que protestaron contra la medida en marzo de 1979, menos apenas semanas después de que Khomeini regresara del exilio, fueron una de las primeras voces disidentes en ser ignoradas por el nuevo poder. Durante las décadas siguientes, el cumplimiento de esa obligación fue supervisado por una entidad conocida como la Gasht-e-Ershad, la llamada Patrulla de Orientación Moral, o Policía de la Moral. Agentes operaban en calles, plazas y transportes públicos, deteniendo a mujeres que consideraban que llevaban el hijab de manera inapropiada o que mostraban cabello visible. Las sanciones iniciales incluían multas económicas y en algunos casos la obligación de firmar un compromiso de cumplimiento. El sistema funcionaba como un aparato de control cotidiano, presente y visible, cuyo propósito no era solo sancionar, sino recordar permanentemente a las mujeres iraníes que su apariencia pública era un asunto de Estado. Fue precisamente la Gasht-e-Ershad la que, en septiembre de 2022, detuvo a Mahsa Amini en el metro de Teherán. Ese caso pertenece al episodio anterior de este canal. Lo que corresponde aquí es lo que el régimen hizo después, menos no con la calle, sino con la ley. Después de que las protestas por la muerte de Amini sacudieron al Irán durante meses, el régimen no revisó su política de hijab obligatorio. Hizo exactamente lo contrario. La endureció. En 2022-2023, el Parlamento iraní avanzó en la aprobación del denominado Proyecto de Ley sobre Castidad y Uso del Hijab, menos un texto que la Organización de las Naciones Unidas documentó con alarma en septiembre de 2023 y que en 2024 llegó a etapas avanzadas de implementación. Lo que ese proyecto contemplaba era la escalada más severa del sistema de control sobre las mujeres desde 1979. Las sanciones por no llevar el hijab de manera conforme pasaban de multas administrativas a penas de prisión de hasta 10 años. Se añadían latigazos. Como castigo corporal para casos considerados más graves, se establecía un sistema de vigilancia apoyado en cámaras en espacios públicos, incluyendo metros, autobuses y calles principales, para identificar a mujeres sin hijab y vincularlas automáticamente a documentos de identidad. El seguimiento no dependía ya de un agente en la calle que observara en tiempo real. Era infraestructura de vigilancia masiva aplicada al control de la vestimenta femenina. La Organización de las Naciones Unidas expresó su preocupación en términos formales. Human Rights Watch documentó los avances legislativos y implicaciones. Las organizaciones de mujeres iraníes en el exilio alertaron sobre el impacto que tendría sobre las mujeres que, desde 2022, habían comenzado a circular sin hijab en espacios públicos como forma de desobediencia civil cotidiana, lo que hace especialmente revelador el caso de la ley del hijab en este episodio no es solo la severidad de las penas, es la dirección del movimiento legislativo. En el momento en que la legitimidad del régimen ante su propia población alcanzaba uno de puntos más bajos después de la muerte de Amini, después de meses de protestas,
Después de que cientos de manifestantes fueran procesados y algunos ejecutados, el sistema respondió no con ninguna concesión ni con ningún gesto de apertura, sino con más ley, con más penas, con más tecnología de control. Esa dirección es consistente con lo que el régimen había hecho en cada punto de crisis anterior. Cada vez que el espacio de resistencia se ampliaba, la respuesta era reducirlo por la fuerza y después codificar esa reducción en legislación. El ciclo era siempre el mismo: represión primero, legislación después. La ley no era el origen del control, era la formalización del control que ya existía en la práctica. En ese sentido, la evolución de la ley del hijab desde 1979 hasta 2024 es un mapa comprimido de cómo funcionó toda la arquitectura legal de Jamenei. Lo que empezó como imposición revolucionaria, no codificada con precisión, fue siendo formalizado progresivamente en artículos, penas, procedimientos. Lo que antes dependía de un agente en la calle, ahora dependía de un sistema de cámaras conectado a una base de datos. Lo que antes costaba una multa, ahora costaba 10 años de prisión y golpes. Y en el centro de ese sistema, en cada etapa de esa escalada, estaba el mismo principio que había guiado el Moharebé y el Fasad Filars, los asesinatos en cadena y la fatwa contra Rushdie, los cierres de periódicos y los menores en el corredor de la muerte, que el Estado Islámico era la representación de Dios en la tierra y que cualquier acto que lo cuestionara, menos protestar, escribir, cantar, mostrar el cabello en público, era en última instancia un acto contra Dios, y como tal, podía ser tratado con la misma lógica que se aplicaba a los enemigos de lo sagrado. La ley del hijab, con penas de 10 años, no era una anomalía en el sistema. Era el sistema siendo consistente consigo mismo. Lo que no podía ser explicado desde dentro de ese sistema era por qué, durante 37 años, el mundo que lo observaba desde afuera nunca encontró la manera de interrumpirlo. ¿Por qué el veredicto de Berlín quedó archivado sin consecuencias? ¿Por qué los informes de la Organización de las Naciones Unidas se acumularon sin generar ninguna acción ejecutoria? ¿Por qué el hombre que construyó ese sistema murió en su lugar de trabajo sin haber pisado ningún tribunal? Eso es lo que queda por resolver. En abril de 1997, cuando el Tribunal de Berlín publicó su veredicto sobre el caso Mykonos, el relator especial de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Irán llevaba ya varios años produciendo informes. Ese año, como en los anteriores y en todos los que vinieron después, el informe documentaba ejecuciones, torturas, juicios sumarios, discriminación sistemática contra minorías religiosas y étnicas, persecución de periodistas, violaciones de los derechos de las mujeres. El documento existía, estaba archivado, tenía número de referencia oficial en el sistema de la Organización de las Naciones Unidas, no generó ninguna consecuencia ejecutoria para Jamenei. El año siguiente, otro informe. El año siguiente, otro más. Durante 27 años consecutivos, los relatores especiales de la Organización de las Naciones Unidas produjeron documentación detallada sobre el sistema que este episodio ha estado describiendo, con nombres, fechas, métodos, cifras, con la metodología de un organismo internacional que tiene acceso a testimonios de sobrevivientes, a documentos filtrados, a comparecencias ante comités, todo acumulado en un archivo que crece año a año y que no tiene ningún mecanismo de traducción automática en consecuencias judiciales para el responsable último del sistema documentado. Esa es la primera capa de la impunidad, la distancia entre documentar y sancionar. La segunda capa es más profunda y más difícil de nombrar sin caer en el cinismo, porque involucra decisiones que ningún gobierno tomaría públicamente de esa manera. El Irán de Jamenei era, simultáneamente, el Estado que ejecutaba manifestantes y el Estado con el que los gobiernos europeos negociaban contratos de gas y petróleo, acuerdos nucleares y rutas de influencia regional. El diálogo crítico que la Unión Europea reinició con Teherán en 1997, apenas meses después del veredicto del Mykonos, tenía un nombre que lo decía todo: crítico. Reconocía que había problemas. Diálogo.
Apostaba por la conversación como método. Lo que ese nombre no incluía era ninguna condición ejecutable, ninguna consecuencia automática, ningún mecanismo que convirtiera la documentación de crímenes en algo más que materia de conversación diplomática. El caso del programa nuclear iraní añadió otra dimensión. A medida que Irán avanzaba en su capacidad de enriquecimiento de uranio, la prioridad estratégica de las potencias occidentales fue, durante años, mantener abiertos los canales de negociación. El acuerdo nuclear de 2015, el JCPOA, fue el punto más visible de esa política. Irán aceptaba limitaciones a su programa nuclear. Los firmantes aceptaban aliviar sanciones económicas. Los derechos humanos no eran parte del texto del acuerdo. Las ejecuciones continuaron durante los años en que el JCPOA estuvo vigente. La lógica geopolítica y la lógica de los derechos humanos operaban en carriles separados, y cuando los dos carriles entraban en tensión, el resultado era predecible. El diseño institucional interno era el tercer factor. Jamenei nunca firmó personalmente órdenes de muerte que pudieran ser rastreadas directamente hasta él en documentos accesibles. Operaba siempre a través de instituciones, el Ministerio de Inteligencia, el Poder Judicial, el Consejo de Guardianes, la Guardia Revolucionaria. Cada una de esas instituciones tenía su propia jerarquía, propios procedimientos, sus propios documentos. Cuando un juez firmaba una condena a muerte por Moharebé, el documento tenía el nombre del juez. Cuando el MOIS ejecutaba una operación en el exterior, el documento, si es que existía, menos tenía el nombre de los operativos. El líder supremo estaba en el vértice de una pirámide diseñada para que su nombre no apareciera en ningún expediente individual. Eso es exactamente lo que hace al caso Mykonos tan excepcional en el registro histórico. Fue el único momento en que un tribunal extranjero, con acceso a documentación y testimonios suficientes, pudo atravesar esas capas institucionales y nombrar al comité en cuya cúspide estaba Jamenei, y aún así, la conclusión del tribunal no tenía mecanismo de ejecución. Alemania no podía emitir una orden de arresto internacional que ningún Estado vecino de Irán estuviera dispuesto a cumplir. La Corte Penal Internacional no tenía jurisdicción automática sobre Irán, que no era signatario del Estatuto de Roma. El Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas podría haber referido el caso a la CPI, pero China y Rusia tienen poder de veto en ese organismo, menos y ninguno de los dos tenía interés en establecer un precedente de ese tipo para ningún gobierno aliado. La impunidad de Jamenei no fue accidental, fue el resultado de la intersección de 4 factores que se reforzaban mutuamente: el diseño institucional que lo alejaba de los documentos comprometedores, la falta de mecanismos internacionales con capacidad ejecutoria real, los intereses geopolíticos y económicos que hacían que las potencias con poder de sanción eligieran sistemáticamente no usarlo, y la duración de su mandato, 37 años en los que cada nueva crisis era absorbida por el sistema sin que ningún punto de ruptura generara consecuencias externas reales, justicia tardía o impunidad total. En el próximo episodio de Sello Rojo, rastreamos qué pasó con los archivos judiciales de Jamenei después del 28 de febrero, qué documentos existen, quién tiene acceso a ellos y qué podría cambiar ahora que el hombre que los construyó ya no está. No te lo pierdas. Suscríbete ahora para que ese episodio llegue directamente a ti. Lo que queda de pie, después de todo lo documentado en este episodio, es una pregunta que no tiene respuesta fácil, pero que tampoco puede ser ignorada. Si el veredicto de Berlín existía, si los informes de la Organización de las Naciones Unidas existían, si las sentencias de Death Row de menores existían, si el caso Tumak Salehi fue cubierto por medios de todo el mundo, si la fatua contra Rushdie fue reafirmada públicamente 2 veces en declaraciones que cualquier periodista podía citar, si todo eso era visible y documentado y público, entonces la pregunta no es si el mundo sabía, la pregunta es qué eligió hacer con lo que sabía. Hay un nombre que no ha aparecido en este episodio hasta ahora y que merece estar aquí al final. No es el nombre de un criminal,
ni de un funcionario del régimen, ni de ningún tribunal. Es el de un traductor. Mohammad Jafar Pouyandeh pasó años de su vida llevando al persa textos que consideraba importantes para compatriotas. Uno de ellos fue la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ese documento de 1948 que establece en su artículo 3 que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. En su artículo 5, que nadie será sometido a tortura ni a penas crueles. En su artículo 10, que toda persona tiene derecho a un juicio justo ante un tribunal independiente e imparcial. Pouyandeh tradujo cada uno de esos artículos, los llevó de un idioma a otro con el cuidado que requiere el trabajo de traducción cuando se entiende que las palabras tienen consecuencias. Y en diciembre de 1998, alguien del Ministerio de Inteligencia del Estado iraní lo encontró, lo estranguló y dejó su cuerpo en las afueras de Teherán. El hombre que tradujo los derechos humanos al persa fue asesinado por un Estado que había decidido que esos derechos no aplicaban dentro de fronteras. Esa imagen, menos lo que Pouyandeh hizo con su vida y lo que el régimen hizo con su cuerpo, es la síntesis más precisa de todo lo que este episodio ha estado describiendo. No la lista de leyes, no los artículos del Código Penal, no los nombres de las instituciones. Esa imagen. Dariush Foroward y Parvaneh Kandari Foroward tenían una casa, tenían una historia juntos, tenían décadas de trabajo político y cultural que compatriotas conocían. Mohammad Mokhtari tenía poemas escritos que siguen existiendo. Tumaj Salehi tiene canciones que siguen circulando. Mojaz Shkari y Majid Reza Rahnavard tenían 23 años cada uno, los menores que esperaban. En el corredor de la muerte de Evin eran niños cuando entraron al sistema que los procesó como adultos. Ninguno de ellos era una abstracción. Ninguno de ellos era un dato en un informe de la Organización de las Naciones Unidas antes de ser una persona. Lo que el sistema de Jamenei hizo con cada uno de ellos fue convertirlos, primero, en un problema jurídico, un artículo del Código Penal, una categoría de crimen, un número de expediente menos, y después en un número en una estadística de ejecuciones que el propio régimen se negó a publicar con precisión durante décadas. La pregunta con que este episodio comenzó sigue en pie. Cuando un gobierno controla a los jueces, reescribe las leyes y define quién es enemigo de Dios, ¿cuál es la diferencia entre un tribunal y un escuadrón de ejecución? La respuesta que el sistema de Jamenei da, por acumulación de evidencia a lo largo de 37 años, es que la diferencia es formal. El tribunal tiene actas, el escuadrón no, pero el resultado, una persona muerta por decisión del Estado, sin posibilidad real de defensa, sin garantías procesales reconocibles bajo ningún estándar internacional, es el mismo. Lo que cambia ahora, después del 28 de febrero de 2026, no está todavía claro. El sistema que Jamenei construyó no desapareció con él. Los jueces siguen en puestos, los artículos del Código Penal siguen vigentes, el Mohareb y el Fasad fil Ars siguen siendo crímenes de muerte. La ley del hijab con penas de 10 años sigue en proceso de implementación. Las cámaras de vigilancia conectadas a bases de datos de identidad siguen operando. Lo que sí ha cambiado es que los archivos existen. Los expedientes acumulados durante 37 años, las sentencias, los registros de ejecuciones, los documentos de los tribunales especiales, los memorandos del Ministerio de Inteligencia que algún día alguien podría filtrar o publicar o llevar ante una instancia internacional están en algún lugar de Teherán, y el hombre que durante décadas tenía la autoridad para decidir quién podía acceder a ellos y qué podía salir de ellos ya no tiene esa autoridad. Eso no es justicia, pero es una grieta. Y en los sistemas que se construyen sobre el secreto y la impunidad, las grietas son lo único que antecede a la luz. Los archivos de Jamenei existen. ¿Quién los controla ahora? ¿Qué contienen exactamente? Y si alguna vez llegarán a un tribunal con poder real de actuar sobre ellos, eso es lo que rastreamos en el próximo episodio. Si este expediente te pareció importante, compártelo con alguien que también consuma True Crime en serio. Y si todavía no estás suscrito a Sello Rojo, este es el momento porque lo que viene a continuación
empieza exactamente donde éste termina.